Bueno, buenas noches, chavales. Estamos en la segunda clase de ley de potencia. El factor de potencia. Los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, en energía luminosa, una lámpara calorífica, una radio, una plancha motriz o mecánica, un motor o sonora, un timbre. El problema es que en estos receptores toda la energía eléctrica que consumen la mayoría de veces no se transforma por completo en energía útil, como luz, calor, etc. El factor de potencia es una medida de la eficiencia o rendimiento eléctrico de un receptor o sistema eléctrico. Diferentes tipos de potencia, del mayor o menor retraso o adelanto que provoque un equipo eléctrico cualquiera en la corriente que influye por un circuito en relación con el voltaje o tensión. Así será el factor de potencia que tenga dicho equipo. En un circuito eléctrico de corriente alterna se pueden llegar a encontrar tres tipos de potencias eléctricas diferentes: potencia activa, que es la resistiva; potencia reactiva, que es la inductiva; y potencia aparente, que es la potencia total. Potencia activa o resistiva: cuando conectamos una resistencia o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz. La potencia activa se representa por medio de la letra P y su unidad de medida es el watt. Los múltiplos más utilizados del watt son el kilowatt, el megawatt, y los submúltiplos el miliwatt y el microwatt. La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo eléctrico cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de corriente alterna, y como pueden ver en la imagen, esa es la fórmula. De donde P, potencia de consumo eléctrico expresada en watts, y intensidad de corriente que fluye por el circuito expresada en amperes, y cos, que es el valor del factor de potencia o coseno de F. En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre igual a 1, mientras que en los que poseen carga inductiva, ese valor será siempre menor de 1. Potencia reactiva o inductiva: esa potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas reactivas, como pueden ser motores, transformadores de voltaje y cualquier otro dispositivo similar que posea bobinas o enrollados. Esos dispositivos no solo consumen la potencia activa que suministra la fuente de FEM, sino también la potencia reactiva. La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los dispositivos que poseen enrollado de alambre de cobre requieren ese tipo de potencia para poder producir el campo magnético con el cual funcionan. La unidad de medida de potencia reactiva es el voltiampere reactivo, o VAR, de donde, como vimos en la fórmula anterior, que es donde Q, valor de carga reactiva o inductiva en voltiampere reactivo; S es el valor de potencia aparente o total expresada en voltiampere; y P es el valor de la potencia activa o resistiva expresada en watts. Potencia aparente o total: la potencia aparente, también llamada potencia total, es el resultado de la suma geométrica de las potencias activas y reactivas. Esta potencia es la que realmente suministra una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de carga conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito eléctrico es potencia activa. La potencia aparente se representa con la letra S y su unidad de medida es el voltiampere, donde S, potencia aparente o total expresada en voltiampere; V es voltaje de la corriente expresado en volts; y I es la intensidad de la corriente eléctrica expresada en amperes. La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un motor eléctrico cuando le está transmitiendo su fuerza a otro dispositivo mecánico para hacerlo funcionar. Hola protones, hace ya unas semanas vimos qué son las potencias activa, reactiva y aparente. Recapitulando, recordamos que la potencia activa es la encargada de hacer trabajo útil.
La reactiva es la parte de la potencia asociada a los efectos inductivos y capacitivos, y la aparente es la suma vectorial de las dos. Te recomiendo que eches un vistazo al vídeo en el que las explico, porque son conceptos fundamentales que conviene tener bien claritos. Hoy vemos el factor de potencia y su importancia para los cálculos y el análisis de los circuitos eléctricos. Se trata de un concepto fundamental que no podemos perder de vista. Así que conócelo aquí. Sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme. En profundidad, ¿para qué sirve? Si rescatamos el concepto de triángulo de potencias, vemos que el cateto vertical corresponde a la potencia reactiva y el horizontal se corresponde con la potencia activa. Su suma vectorial dan lugar a esta hipotenusa, que será la potencia aparente. Este ángulo phi es el que va a servirnos para estudiar cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva hay en un total de potencia aparente. Como lo que nos resulta útil para generar un trabajo es la potencia activa, llamamos factor de potencia al coseno de phi. Ese coseno multiplicado por la potencia aparente nos desvela exactamente la cantidad de potencia activa que circula por un circuito dado. Al final parece un rollazo poco tangible, pero eso depende en gran medida de cómo nos lo expliquen y, en cierto sentido, cómo lo racionalicemos, cómo lo comprendamos. Digamos que, en esencia, el factor de potencia, ese coseno de phi, es una relación que nos permite saber cuánta parte de potencia activa y cuánta parte de potencia reactiva hay en un conjunto de potencia aparente. Ahora bien, ¿por qué nos interesaría saber esto? Pues porque siempre vamos a intentar mantener que nuestros circuitos eléctricos tengan un máximo de potencia activa y un mínimo de potencia reactiva. ¿Pero para qué? No olvidemos que la potencia reactiva es esa parte encargada de mantener los campos magnéticos de las bobinas y mantener la acumulación de carga de los condensadores. Viaja, digamos, de una a otra dentro de la red, pero no tiene, más allá de eso, un propósito útil, un fin claro. No es una energía que nosotros vendamos a alguien para que produzca trabajo útil. Y sin embargo, y esto es muy importante, la potencia reactiva también sobrecarga la red. Imagina, por ejemplo, un cable situado en un conducto bajo tierra por el que va a circular energía a unos 20 kilovoltios. Supongamos que es un cable unipolar con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, y con 150 milímetros cuadrados de sección. Según vemos en esta tabla de la norma IS 60502, la intensidad máxima admisible de ese cable en el caso de situarse en 3 bolillos y en contacto con las otras fases es de 343 amperios. Con ese dato de intensidad y el dato de la tensión podemos fácilmente obtener el módulo de la potencia aparente. 20.000 voltios por 343 amperios son 6.860.000 voltioamperios, es decir, 6,86 megavoltioamperios. Esa sería la potencia que circule por el cable en el caso de que la carga demande la corriente máxima que el cable es capaz de soportar. Ahora bien, con esto tenemos únicamente definida una parte del triángulo. Teniendo esta información, el ángulo phi queda completamente indefinido, por lo que el triángulo puede ser así o así. Pues tenemos a priori esas dos posibles opciones, que ante una potencia total dada, una potencia aparente, la hipotenusa, podamos tener más potencia activa y menos reactiva, o más potencia reactiva y menos potencia activa. En función de qué elijamos, vamos a poder transmitir una potencia u otra en mayor medida por nuestros cables. Volvamos entonces a los conceptos. Si la potencia activa es la que me permite encender la luz, cargar el móvil, alimentar la televisión, cargar el vehículo eléctrico, en definitiva, hacer trabajo útil, pues la lógica nos dice que cuanta más potencia activa lleven los cables, pues mucho mejor, porque al final es la potencia que va a dar lugar a un fin último en los consumidores. Mantengamos los cables llenos de potencia activa. Precisamente para eso nos sirve el factor de potencia, para tener siempre en mente una relación entre la parte de potencia activa con respecto a la total que van por los cables, y así maximizar la activa y minimizar la reactiva. De hecho, los proveedores de energía eléctrica suelen pedir en torno a un 95% de factor de potencia. Es decir, una mayor parte de la potencia va a ser potencia activa, como hemos comentado, y como es completamente lógico. Es la parte de potencia que a las distribuidoras de energía eléctrica le hace ganar los eurillos. Volviendo a los numeritos, si tenemos un factor de potencia del 95%, significa que el coseno de este ángulo phi tiene que valer 0,95, por lo que el ángulo sería la inversa del coseno de 0,95.
18,19 grados. Así que con estos datos ya tenemos que de los 6,86 megavoltio-amperio, la parte activa será esa cifra multiplicada por el coseno de phi, que es 6,51 megavatios. Y la parte reactiva será 6,86, que era la potencia aparente, multiplicada por el seno del ángulo phi, que da 2,14 megavoltio-amperio reactivo. Esa es la potencia reactiva que quedaría fluyendo con nuestro circuito, quedando acumulada en unos puntos y siendo liberada de otros puntos, y viceversa. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya resultado interesante y útil para poder comprender qué es eso del factor de potencia, ese concepto que nos permite saber hola protones. Ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperios? Primero, analicemos los datos que el mismo problema nos arroja. En este caso diremos que son 150 volts del motor y el amperaje que genera. Datos 150 volts, corriente 6 amperios y la potencia es el factor desconocido. Ahora solo basta en reemplazar nuestros datos en la fórmula de potencial eléctrico para darnos cuenta de que la potencia que consume el motor es potencia por 6, potencia igual a 6 amperios por 150 volts, que nos da 900 watts, lo que da un total, una cantidad un poquito más de lo equivalente a un caballo de fuerza. Otro, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. ¿Cuál será la corriente a través del motor? Teniendo los datos y la fórmula, despejamos a la corriente y nos queda que la fórmula ya despejada es esta. Reemplazamos nuestros datos y viendo el resultado tenemos que la corriente que pasa a través del motor es de 11,53 amperes. Tipos de potencia. Potencia mecánica es aquel trabajo que realiza un individuo o una máquina en un cierto periodo de tiempo. Es decir, que se trata de la potencia transmitida a través de la acción de fuerzas físicas de contacto o elementos mecánicos relacionados como palancas y engranajes. Potencia eléctrica, que es el resultado de la multiplicación de la diferencia de potencial entre los extremos de una carga y la corriente que circula allí. Potencia del sonido, que se calcula en función a la intensidad y la superficie y a la potencia de un punto. Si P es un punto fijo y C una circunferencia, la potencia P respecto a C es el producto de sus distancias a cualquier par de puntos de la circunferencia alineados con P. El valor de la potencia es constante para cada punto. Potencia en óptica, inverso de la distancia focal de un lente o espejo. Potencia acústica, la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una fuente determinada en ondas sonoras. Ahora vamos a ver qué es un contador eléctrico. Un contador de energía inteligente es un aparato que mide el consumo de electricidad, facilita la lectura del consumo y otras operaciones a distancia y aporta información que permite ahorrar en la factura de luz. Poco a poco llega a nuestras casas el contador de energía eléctrica inteligente. Estos contadores sustituirán a los digitales y analógicos que existen y deberán estar instalados en el 100% de las casas. Ventajas y desventajas. Ventajas: facilita la lectura del consumo de energía eléctrica, el cambio de potencia contratada y otras operaciones, ya que se pueden realizar a distancia. Un contador de energía inteligente permite el acceso a los datos del consumo desde un ordenador o desde un móvil a través de una app. Hacen posibles que se puedan adaptar las tarifas que se contraten a los hábitos de consumo de cada usuario. Aportan información sobre el consumo, lo que posibilita el ahorro y el consumo responsable de luz. Desventajas: en los países en los que los contadores inteligentes llevan instalado más tiempo, algunos usuarios se han quejado de que su privacidad
queda desprotegida, ya que se pueden monitorizar datos sobre cuándo estamos en casa o no, cuando nos levantamos, cuando enchufamos la televisión o ponemos el lavavajillas. Aumento del consumo. Tal y como comentábamos anteriormente, algunos usuarios en España se han quejado del aumento del consumo de la luz debido a los contadores inteligentes, lo que supone un aumento en la factura. El alquiler mensual del contador es más caro. Un contador de energía eléctrica inteligente puede suponer un aumento del precio de alquiler del contador que habrá que cotejar en cada caso con cada una de las compañías eléctricas. El contador eléctrico es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. Normalmente están calibrados a unidades de facturación, siendo la más común el kilovatio hora. Existen dos tipos de contadores, el analógico y el digital. El analógico cuantifica la cantidad de kilovatios hora consumida en una vivienda y no diferencia el horario en el que se realiza ese gasto. El contador digital mide el consumo eléctrico del domicilio y registra el periodo horario en el que se ha producido. Un medidor electromecánico monofásico utiliza dos juegos de bobinas que producen campos magnéticos, una bobina de corriente y una bobina de tensión. Estos campos magnéticos actúan sobre un disco que generalmente es de aluminio, creando unas corrientes parásitas que producen un par de giros sobre el disco. La velocidad de giro del disco es proporcional a la cantidad de energía que consume la carga conectada al contador. Este disco giratorio es el encargado de transmitir a través de un tornillo sin fin y un sistema de engranajes el movimiento necesario al numerador o registro donde se expone el consumo en kilovatio hora. Para la realización de la práctica, lo primero que hicimos fue montar el circuito como se muestra en la figura. Verificamos los instrumentos, herramientas y materiales para realizar el taller. Luego el paso a seguir fue identificar los parámetros de operación del contador de energía, que en nuestro caso era un analógico, monofásico de 120 voltios con una corriente que se permitía desde 15 hasta 100 amperes. Una frecuencia de 60 Hz, una fase de 2 hilos, 101.8 watts hora por revolución. Para la primera prueba conectamos una carga puramente resistiva con un factor de potencia igual a la unidad. Alimentamos el contador al valor nominal de tensión, que es 120 voltios. Conectamos una resistencia de 58.3 ohmios, realizamos las respectivas mediciones, donde tuvimos una corriente igual a 3.36 amperios, una potencia de 400 watts y que además en 60 segundos el disco del contador realizó 4 vueltas. Luego de esto conectamos una carga de 16.3 ohmios y el batímetro mostró una corriente de 8.52 amperios, 999 watts y el contador realizó 9 vueltas. En segundo lugar, se conectó una carga resistivo-inductiva con un factor de potencia de 0.5, cuya impedancia fue un valor alto y se registraron las mediciones como se mencionó anteriormente. En este caso, el disco realizó una vuelta en 63 segundos y asimismo se conectó una carga resistivo-inductiva de pequeña impedancia, con lo que el disco realizó 2 vueltas en 60. En el mismo sentido, se conectó una carga resistivo-capacitiva de alta impedancia que dio como resultado una vuelta en 86 segundos, mientras que para una carga de gran impedancia el contador realizó 2 vueltas en 70 segundos. Una vez finalizadas las mediciones, se procedió a calcular el error entre la potencia práctica en kilovatio hora y la potencia medida por el contador, donde la potencia práctica WP es igual al voltaje por la corriente por el tiempo de medida en segundo por el factor de potencia entre 3600 por 1000. Y la potencia del contador es igual al número de vueltas sobre la constante del contador en revoluciones sobre kilovatio hora, donde se tiene que la constante de este contador monofásico es igual a 555.55 revoluciones sobre kilovatio.
En base a los resultados se puede afirmar que el contador utilizado opera con normalidad bajo diferentes tipos de cargas, ya que los porcentajes de error obtenidos entre los valores de potencias prácticas y teóricas se encuentran dentro de un margen aceptable. Es preciso afirmar que en aquellas prácticas en donde la impedancia de la carga era menor, tal como era de esperarse, el disco realizó un mayor número de vueltas, ya que la potencia consumida por estas cargas es mayor. Por último, podemos concluir que el contador eléctrico es parte fundamental del suministro eléctrico, puesto que proporciona información relevante para calcular el costo del recibo de electricidad. Queda claro que los beneficios para las compañías eléctricas son evidentes. Se ahorran el coste de los operarios, se facilita el corte de la luz de forma remota y se controla el fraude, pero no tanto para los usuarios que están viendo aumentar la factura de luz. A continuación resolveremos algunos ejercicios de potencia y energía eléctrica, pero lo primero que tenemos que tener claro son las dos fórmulas que las tenemos aquí y sobre todo las unidades. La primera fórmula, que es esta, es la fórmula de la potencia, es una de las varias que hay, pero esta fórmula es la que utilizaremos. Dice que la potencia es igual al voltaje o la tensión multiplicado por la intensidad. Las unidades que tenemos que utilizar: el voltaje siempre en voltios, la intensidad en amperios y la potencia, que es la cantidad de energía que disipa un componente por cada segundo, la obtendremos en vatios. Luego, para calcular la energía eléctrica, que la energía eléctrica es lo que consume un aparato que funciona durante un tiempo determinado, es igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Pero cuidado con esto, porque en la fórmula de la energía eléctrica la potencia tiene que estar en kilovatios y el tiempo en horas, de manera que la unidad de la energía es kilovatio por hora. Entonces, teniendo claras estas dos fórmulas, vamos a empezar a hacer los ejercicios que hemos preparado, que estos son ejercicios de los más fáciles para empezar a dominar el tema. Luego en otro vídeo subiremos otros un pelín más complicados. Entonces, en el primer ejercicio nos piden que calculemos la potencia eléctrica de una bombilla que está conectada a 220 voltios. Por lo tanto, primer dato que nos dan en el problema, el voltaje son 220. Y nos dicen que por esa bombilla pasa una intensidad de 3 amperios. Por lo tanto, la intensidad, 3 amperios. Nos piden que calculemos también la energía eléctrica consumida por la bombilla si está encendida 15 horas. Por lo tanto, el tiempo, 15 horas. Y hemos de calcular la potencia eléctrica y la energía eléctrica. De manera que estos son los datos que nos dan. Fijaros que ya lo tenemos en las unidades: voltaje en voltios, intensidad en amperios y el tiempo en horas. Por lo tanto, podemos empezar a calcular. Como nos piden la potencia eléctrica y la fórmula es voltaje por intensidad, como tenemos los voltios y la intensidad, sustituimos y calculamos directamente. 220 voltios por 3 amperios son 660. Y la unidad de la potencia es el vatio. Por lo tanto, la potencia eléctrica de esa bombilla es de 660 vatios. Luego, para calcular la energía, que es lo segundo que nos piden, tenemos que tener la potencia en kilovatios. Para pasar estos 660 vatios a kilovatios, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000. De manera que si dividimos entre 1000, nos dará 0,66 kilovatios. Ahora, con esta potencia podemos calcular la energía, de manera que energía es igual a potencia por tiempo. La potencia en kilovatios son los 0,66 por el tiempo, que es 15 horas lo que está encendida esa bombilla, y si multiplicamos esto nos da 9,9 kilovatios por hora. Y esta es la energía eléctrica de la bombilla. Vamos al segundo ejercicio. A continuación resolveremos. Y esto sería todo por la segunda clase. Muchas gracias.